El viernes presentamos una de las imágenes más sórdidas, más duras, feas de la crisis del coronavirus. Las imágenes del Hospital Las Américas de Ecatepec. Y fuimos criticados con dureza. Hoy regresamos y encontramos una situación muy distinta. Encontramos algunas de las imágenes más bellas de esta crisis. Estate nada más atento a las llamadas, ya si no puedes venir, no te preocupes. Sí. Estate atento a las llamadas porque me dan de alta. Órale pues, cuídate, Dios te bendiga. Bye. Adiós. Te amo. Buenas noches. En ocasiones el trabajo de un equipo de periodistas puede traer una respuesta virtuosa de la autoridad. Vamos a tener esa crónica del Hospital de Ecatepec en unos momentos, pero antes, lo que sí, la pandemia arrasará el Día de las Madres de este año. Quienes no compraron flores hoy, será difícil que las logren comprar de aquí al domingo. Cerrarán los grandes mercados de flores, como el simbólico Mercado de Jamaica, en el centro de la Ciudad de México. Sí, con 2 días antes nos avisaron y pues la poca flor que tenemos, irla rematando, sacándola. ¿Cómo tomas esta medida del gobierno, este cierre de mercado? A la vez es bueno y a la vez es malo. Bueno por la salud en general para todos. Malo porque realmente son ventas buenas para nosotros y ahorita están en decadencia. Poca gente vino, pero gracias a Dios sí se vendió. Aunque sea barato le digo, menos del precio. ¿Qué piensa que vayan a cerrar estos días? Pues no, pues es que imagínense, o sea, sí que ya son tradiciones que uno tiene, costumbres y pues ahora que resulta que no, que va a estar cerrado. Desde mañana no habrá flores. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a no visitar a las madres este 10 de mayo. Escribió en Twitter: este 10 de mayo cuidemos a nuestras mamás, celebremos con sana distancia y el 10 de julio hagámoslo con la familia. Propone llevar este año el Día de las Madres al 10 de julio. Para impulsar esa propuesta, el gobierno de la Ciudad de México inició la campaña Este 2020, un 10 de mayo diferente. Se difundirán carteles con la leyenda: no la expongas, cuídala y no vayas a visitarla. Mueve la fecha, 10 de julio. Y en esa línea, vamos a ver esto, en esa línea los publicistas afamados, que son de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, lanzaron esta campaña en redes sociales: este 10 de mayo, no chingues a tu madre. Ahí está. No la expongas, cuídala y no vayas a visitarla, no salgas. Este 10 de mayo, no chingues a tu madre. Ya veíamos al inicio parte de lo que encontramos hoy en el Hospital General de las Américas en Ecatepec. Tal vez a ningún hospital en el país le ha costado tanto trabajo informar a los familiares cómo están sus pacientes allá adentro. Vimos la crisis que se desencadenó el viernes. Y hoy, 5 días después, regresamos y las autoridades del hospital están de lleno metidas en ese trabajo de información, todavía con problemas, pero están metidas en eso. Estate nada más atento a las llamadas, ya si no puedes venir, no te preocupes. Sí. Estate atento a las llamadas porque me dan de alta. Órale pues, cuídate, Dios te bendiga. Bye. Adiós. Te amo. 3 minutos. Eso dura la videollamada. ¿Qué se le puede decir a un familiar hospitalizado en tan corto tiempo? ¿Qué se le pregunta? ¿De qué se le informa? Nosotros a ti te amamos mucho. Te manda saludos, Ada, todos. Cuídate mucho y échale ganas.
Hoy, luego de varios ensayos, el sistema de videollamadas entre familiares y pacientes internados por COVID-19 en el Hospital Las Américas de Ecatepec, Estado de México, funciona con regularidad. Y sí, son 3 minutos. Pero son los mejores 3 minutos del día en una emergencia donde la falta de contacto es la instrucción principal. Siempre los reportan graves, pero estables. Pero pues ya ahorita que ya hablas con ellos, pues te quedas tranquila. 3 tabletas están actualmente en uso para 50 pacientes. Una en el área de urgencias, otra en medicina interna y la tercera en cuidados intensivos. Podrán recibir una videollamada diaria entre las 9 y las 12 horas. En caso de los pacientes graves, si el familiar quiere ver a su paciente a pesar de las condiciones, pues una vista rápida, aunque sea para que vea que está ahí en atención. Martínez Ramírez. ¿Cómo? Martínez Ramírez. Desde temprano, la gente que espera la entrada del Hospital Las Américas ingresa en grupos de 5 para recibir información médica de su familiar. Luego, llegan hasta aquí, el área de consulta externa, hoy desierta por mandato del coronavirus, que se ha convertido en sala de espera para expresar afectos vía digital. Ya te queremos en casa. Mi mamá está bien, tus hijas están bien. Tú sabes que estando bien tú, ellas están bien y nosotros también. Te queremos mucho. Qué gusto transmitir estas imágenes, esta historia y en especial después de lo que transmitimos aquí el viernes y por lo que fuimos tan criticados. Bueno, esas son imágenes de luz, de futuro, de vida, las que acabamos de ver, pero siguen en otros lugares las imágenes sombrías. Anoche presentamos estas imágenes que tomó el reportero Humberto Padgett en el Panteón de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. Nos llamó, entre otras cosas, la atención de que junto al área donde estaban enterradas personas muertas por COVID se viera tanta basura y ataúdes viejos y abandonados. Hoy Humberto Padgett fue al Panteón de Dolores en la alcaldía Miguel Hidalgo y ahí se encontró, ahí están las imágenes, prácticamente lo mismo, decenas de ataúdes tirados entre sábanas con las que envuelven cuerpos y hasta huesos, ahí los vamos a ver. Todo entre escombros, ahí están los escombros, ahí está un hueso, todo esto entre tumbas viejas que fueron abiertas para meter más cuerpos. Esta es la zona del Panteón de Dolores, donde están enterrando a los muertos por COVID. Se encuentra junto a la barda poniente y a menos de 1 kilómetro de la rotonda de las personas ilustres, ¿sí? En lo que va de la semana, nos informaron, se han excavado por lo menos 50 tumbas. Por cierto, y esto nos los pidieron, de las imágenes que presentamos anoche, las del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, por esta imagen la familia Morales Jaramillo recibió el reclamo de sus vecinos que supusieron de manera errónea que la señora María Teresa Jaramillo había muerto por COVID, cosa que no dice nuestra nota. Los vecinos reclamaron a esta familia que los hubieran puesto en riesgo en el velorio que se hizo en Iztacalco. Ahí están las imágenes, ahí está la familia. La señora María Teresa Jaramillo, de 81 años, murió por un padecimiento de vena varicosa que le provocó un infarto. Nosotros en ningún momento informamos que este caso fuera de COVID. Nos pidió la familia hacer la aclaración al aire. Muchas gracias. Anoche preguntamos en dónde estábamos. Si habían llegado ya los peores días de la pandemia, como tantas veces pronosticó el doctor López-Gatell. A diferencia de ayer, la estadística de hoy le estaría dando la razón. Las últimas 24 horas fueron las de mayor número de contagios desde que se lleva registro, 1,609 casos. Contagios en las últimas 24 horas. Y sí, todo indica que, salvo los números de ayer, México entró a una fase de más de 1,300 contagios diarios. Ahí están los números del sábado al miércoles. 1,300, 1,300, 1,400, solo ayer 1,100 y hoy 1,600. Son 6,895 contagios en 5 días. Es una cuarta parte del total de los contagios que se han dado en los 66 días desde que se lleva esta contabilidad. Es un promedio de 1,379 contagios diarios en los últimos 5 días. Esta no es desde luego una buena noticia, pero indicaría al menos que el pronóstico del gobierno mexicano
no era un extravío en el océano estadístico. El promedio de personas muertas en los últimos 5 días también es alto, 146. Y solo en los últimos 3 días, lunes, martes y miércoles, el promedio se eleva a 183. Vamos a ver estos datos. Sábado, 89 personas, domingo 93, lunes 117, martes 236, miércoles 197. Noté que a algunas personas les causó mucha angustia 6 y no 8 y luego 6 o 7. No se preocupen, no se angustien. Esto definitivamente es las ciencias matemáticas, es una predicción que está basada en el entendimiento de la complejidad representada con fórmulas matemáticas que permiten hacer una predicción. Pero es un fenómeno muy complejo y obviamente la predicción no es una garantía de precisión. Creo que a la mayoría de las personas no se les ocurre que se podría decir 6 de mayo a las 3:45 de la tarde. Nadie dijo 6 de mayo, 8 de mayo a tal hora. Está muy crecido el doctor López-Gatell. Esa vanidad no suele ser buena consejera y menos en momentos de tanta exposición. Y pues nunca es un buen consejo tratar a los críticos como si fueran estúpidos. Pero ha sido el doctor quien sistemáticamente nos ha traído estas fechas y lo decimos, ayer decíamos una cosa, hoy corregimos a diferencia de ayer. Entonces las estadísticas marcan que ahora sí parece que estamos en los días más agudos de la crisis. Lo que sigue sin verse, en cambio, es lo que él llama el aplanado de la curva. También ha hablado el doctor López-Gatell. El exsecretario de Salud, por cierto, el exrector de la UNAM, José Narro, lo explica así en un tuit. Ahí lo están viendo con los datos del doctor Gatell. Llegar a los primeros 6.500 casos positivos tomó 49 días. Llegar a los segundos tomó 8 días. Acumular los terceros, solo 6 días. Los 6.500 casos más recientes únicamente se dieron en 5 días. Y pregunta el doctor Narro, ¿de verdad aplanamos la curva? Vamos a ver la curva con la gráfica que presentamos todas las noches. Sigue creciendo. Ahí no se aplana nada. 27.634 casos confirmados, 1.609 en las últimas 24 horas. El gráfico de las personas muertas va para arriba también, no hay ningún aplanado, 2.704 y como decíamos, 194 en 24 horas. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Pues las cifras siguen creciendo, van en aumento tanto de muertes como de contagios, como comentaste. Y esta tarde el doctor López-Gatell no solo habló de temas epidemiológicos, también declamó por la noche. Muy buenas noches. Vamos a iniciar. Hugo López-Gatell, la cara del gobierno en el combate del coronavirus, pasó rápidamente de ser el rockstar de la portada de la revista Quién a un poeta promotor de la estrategia Quédate en casa. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida. Sin embargo, la lectura de poesía prometida por el Fondo de Cultura Económica en voz del subsecretario quedó solamente en la lectura de un poema grabado, Hambre, del español Miguel Hernández, escritor perteneciente al tiempo de la Guerra Civil Española. Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida bajo tanta maleza, con su valor primero. Suficiente para que en los próximos días veamos una figura de López-Gatell, el poeta. Como tantos otros artículos que descubrimos en la página de Mercado Libre, el rockstar, el poeta, ya es también el nuevo atractivo para la mercadotecnia. Playeras, amuletos protectores contra el coronavirus, llaveros y tazas que recuerdan la campaña Hope de Barack Obama, pero ahora con la imagen, el nombre y las frases de López-Gatell. Y las redes sociales no se quedan atrás. Los clubs de fans de López-Gatell también han crecido. Le dedican canciones, videos y, por supuesto, poemas y frases de amor. López-Gatell, te admiro más de lo que crees.
quédate en casa. Oye, entonces fue grabado la lectura del poema y leyó un poema. Un solo poema, duró unos cuantos minutos y fue una intervención así grabada, Ciro. Pero bueno, pese a los esfuerzos, las campañas de información y las conferencias diarias que precisamente dirige el doctor López-Gatell, seguimos encontrando este tipo de testimonios. Están quitando toda la mercancía, toda la gente no tiene para trabajar, es pura maldad, puras mamadas. ¿Por qué, oiga? ¿Por qué? Porque no existe coronavirus, es pura mamada para el pinche gobierno, no. Sí, hay personas que siguen, pese a tantas campañas, tanta información que se ha dado, hay personas que siguen sin creer que el coronavirus es real. Esta persona lo encontramos hoy afuera de uno de los mercados de flores. Vamos a ver las cifras, el comparativo en los países. Estados Unidos, 1.228.000 contagios, 73.000 muertos. Brasil sigue casi cuadruplicándonos el número de contagios, de muertes, 8.000 allá, 2.704 acá, y también mucho más contagios. El índice de letalidad México 9.7 es el momento más alto de letalidad que ha alcanzado México, el porcentaje más alto, ya casi 3 puntos arriba del porcentaje mundial, y los municipios con más contagios: Iztapalapa, primer lugar; Tijuana, segundo; Gustavo Amadero, tercero; Mexicali, cuarto; Culiacán, 5. ¿Cómo va la ocupación de hospitales en el Valle de México? Hasta las 9 de la noche, 25 hospitales reportan no tener disponibilidad de camas para atender pacientes con COVID-19. Se mantienen saturados 6 hospitales de alta especialidad. Hay 8 hospitales de Seguro Social y 6 del ISSSTE saturados. Hay ya una desocupación en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Hospital del ISSSTE de Tacuba y en el Centro Médico Naval. Y la Secretaría de Salud de Nuevo León informó hoy sobre un brote de coronavirus en un asilo de Monterrey. En ese asilo conviven unas 150 personas y entre ellos hay 92 adultos mayores. Pues ahora están contagiados 47 de ellos, la mitad. También están contagiados 3 de los empleados. Las autoridades explicaron que una cocinera habría sido la que llevó el virus, la que contagió primero a los 2 empleados, y ellos llevaron el virus al resto de los adultos mayores, de los cuales 3 están graves, hospitalizados. El resto se encuentran aislados. Monterrey, que tiene 252 casos de coronavirus hasta este momento, es la cifra que reporta. Y hoy, Ciro, celebraron en Estados Unidos el Día de la Enfermería. Solo en Estados Unidos. Exactamente, empiezan las celebraciones porque dura una semana casi siempre. Y el presidente Donald Trump festejó a las enfermeras ahí en la Casa Blanca, reconoció su trabajo para atender a los pacientes de COVID-19, pero luego se dio este momento con una de sus invitadas. Around the country, certainly there are pockets of areas where PPE is not ideal, but this is an unprecedented time. I've been reusing my N95 mask for a few weeks now. I just broke out a new one to come here just in case I needed to wear it. So PPE has been sporadic, but it's been manageable. Sporadic for you, but not sporadic for a lot of other people. Oh, no, I agree, Mr. President. Because Absolutely. I've heard the opposite. I've heard that they are loaded up with gowns now, and I've heard we have tremendous supply to almost all places. Tremendous supply, to a point where we're going to start having some of our supply go to other countries which need it very badly. No le falla una al presidente Trump. Llega una enfermera a quejarse, ¿nos falta equipo? No, ¿cuál nos falta equipo si lo estamos mandando a otros países? ¿Cuánta soberbia? La propia enfermera está dando testimonio de lo que sucede en los hospitales. Y ahí está la respuesta de Trump. Bueno, vamos a ver. Esto es una fotografía de 2 entrevistas que encontramos hoy en la prensa. Primero, esta que le hizo El País a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le preguntaron a Santiago Nieto si se va a investigar la compra sobre costos en tiempos de la pandemia. Santiago Nieto contestó directamente mencionando a León Manuel Bartlett, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, y aseguró que ya están investigando qué fue lo que pasó y que indagarán las cuentas del hijo de Bartlett y de su empresa. Se le preguntó también a Santiago Nieto sobre otros personajes. Aseguró que los familiares y colaboradores cercanos al ex secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, siguen bajo investigación por
asuntos que tienen que ver con el tren México-Toluca, OHL y el socavón en la autopista México-Cuernavaca. En este caso, dijo, no se ha congelado ninguna cuenta. Otro personaje del que llamó la atención la respuesta de Santiago Nieto fue el de Luis Miranda, exsecretario de Desarrollo Social, muy cercano al expresidente Peña Nieto. Santiago Nieto dijo que Luis Miranda, así lo dijo textual, es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. ¿Qué será eso de que encarna? Habrá una investigación, tendrá ya datos. Y aseguró que está relacionado Luis Miranda con el robo de combustibles. Y finalmente se le preguntó cómo era posible que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, no tuviera una investigación abierta. Santiago Nieto reveló que se le congelaron las cuentas a Ovidio Guzmán y a 330 personas ligadas a su organización. Además dijo que investigan a las hermanas del Mayo Zambada luego de que declararon haber ganado millones de pesos en un casino. Se le preguntó también si con todo esto se investigará al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y Santiago Nieto respondió que sí, porque este gobierno no es tapadera de nadie. Hoy también en la prensa internacional se difundió otra entrevista, esta se la hizo la agencia EFE al diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, y la entrevista lleva como encabezado: Muñoz Ledo, crítico con López Obrador, no soy borrego, no me voy a callar. Y entre comillas, unas frases de Muñoz Ledo a propósito de la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el presupuesto. Muñoz Ledo respondió que en muchas iniciativas del presidente está de acuerdo, pero en otras no, y dejó claro que no se va a callar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, esta tarde Porfirio Muñoz Ledo matizó en su cuenta de Twitter y escribió que la entrevista de EFE confunde sus dichos con las conclusiones propias del reportero que lo entrevistó, que además confundió para enfrentarlo con el presidente López Obrador. Y hablando de estos temas, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral le ordenaron al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya no mande cartas con la firma del presidente López Obrador. Estas cartas se mandaron a beneficiarios de un programa de apoyo a microempresarios por la crisis sanitaria. Esta prohibición ya la había ordenado el INE y hoy el Tribunal Electoral coincidió con el INE en que es una promoción personalizada del presidente. Bueno, estas son las dos versiones de la carta que se prohibió entregar a microempresarios. La primera tiene fecha del 22 de abril, la segunda, sin fecha, era la que se iba a distribuir. En ambas decía: me dirijo a ti para sellar el compromiso que significa entregarte un apoyo económico. Ojalá que contribuya a que hagas frente a la emergencia sanitaria. La única diferencia entre las dos cartas es que la primera traía el nombre del presidente López Obrador, la segunda solo tenía como firma la frase presidente de México. Por la tarde, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que esas dos versiones de cartas ya no se van a entregar, y dijo que se va a cambiar por otra carta distinta que nada más diga Gobierno Federal. Esa es la que se va a entregar. En otras cosas, esta tarde en estas circunstancias, se fugaron 12 reos del penal de Cieneguillas, en Zacatecas. Los reos cavaron un túnel desde un dormitorio hasta fuera del penal, unos 50 metros de túnel. De acuerdo con las autoridades de seguridad del Estado, se tomaron entre 6 y 8 meses para construirlo, tranquilos. Cuando se fugaban, custodios de una torre de vigilancia dispararon para tratar de detenerlos, pero los reos se subieron a 3 vehículos que lo estaban esperando y se fueron. A menos de 1 kilómetro de ahí, la policía encontró uno de los vehículos. La Secretaría de Seguridad de Zacatecas informó que montó un operativo para recapturarlos. Se fugaron, cavaron de 6 a 8 meses ese túnel y se fueron. El gobierno de Zacatecas difundió las fichas de los reos, los califica como de alta peligrosidad, integrantes de los Zetas y del Cártel del Noreste. La mayoría estaba presa por delitos como secuestro, homicidio. Hasta el momento 2 personas han sido detenidos por ayudar a escapar a estas personas. Increíble, Zacatecas hoy. Hoy temprano, el reportero Carlos Jiménez dio a conocer la información de que había sido detenido un agente de la Fiscalía General de la República por haber participado en el saqueo disfrazado de cateo, que hemos presentado aquí en el fraccionamiento Hacienda Valle Escondido en Atizapán. Hechos ocurridos hace un mes, el 4 de abril. Y después, también por la mañana, apareció la autoridad y dijo: hay más policías detenidos, muchos más. Un mes después de que más de 40 sujetos armados
Ingresaron como agentes de la Policía Federal Ministerial en 21 vehículos al fraccionamiento Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Hoy, el coordinador de métodos de investigación de la Fiscalía General de la República, Felipe de Jesús Gallo, confirmó que todo se trató de un robo disfrazado de cateo, a cargo de policías, expolicías y agentes federales. Un mes después de la entrada a la residencia, ubicada en la calle de Hacienda de Tepeapulco, número 50, 4 de esos elementos federales ministeriales ya fueron detenidos, pero hubo otras corporaciones involucradas, además de los propios guardias de seguridad del fraccionamiento. Tenemos ya la presunción de su participación en directa en los hechos. Lo grave de este caso, Ciro, es de que no solamente son policías de la agencia, ¿no? La investigación orienta a que hay más policías involucrados de otros niveles, expolicías y personas que se dedican a trabajar con ciertos favores de policías. Estamos descubriendo de verdad una banda de delincuentes vestidos de policía. Las detenciones se llevaron a cabo en las últimas 24 horas. El primero en caer fue el elemento de la Policía Federal Ministerial identificado como Víctor Hugo, y su aprehensión la realizó la Fiscalía del Estado de México. Las otras 3 detenciones las operó directamente la Fiscalía General de la República. Ese detenido fue gracias a un cateo con información que nosotros proporcionamos, que se ejecutó y se detuvo a esta persona que es elemento activo de la Policía Federal Ministerial. El día de ayer en la noche, nosotros mismos cumplimentamos otra orden de aprehensión contra un elemento nuestro y 2 elementos más fueron llevados a su comparecencia ministerial y en el momento de estar rindiendo su declaración se declararon algunas inconsistencias graves y el Ministerio Público del Estado de México determinó su detención. Estas detenciones se suman al del policía municipal de Atizapán de Zaragoza, Gregorio Emanuel, quien fue detenido hace 3 semanas y quien, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, fue quien condujo uno de los 21 vehículos que ingresaron al fraccionamiento Valle Escondido. Vehículos que sí son propiedad de la Policía Federal Ministerial. 3 vehículos ya están perfectamente identificados y fue a través de nuestra investigación con los sistemas de posicionamiento satelital que determinamos que estuvieron en el lugar de los hechos a la hora de los hechos y eran vehículos oficiales de esta Fiscalía General de la República. La investigación revela entonces la participación de policías corruptos, expolicías tanto estatales como municipales, agentes federales y hasta sus ayudantes o madrinas. Un robo en el que se llevaron hasta la vajilla y cuyo botín se repartieron afuera de las instalaciones de la Policía Federal Ministerial. Yo considero que cuando menos el 80% son policías. Eran 40 los asaltantes, el 80% eran o policías en activos o expolicías federales, estatales y municipales. Entonces son unos 30 policías dedicados a robar. Y además, al parecer, con la complicidad del personal de seguridad de ese fraccionamiento. El lunes vimos aquí estas imágenes. Son integrantes de la Guardia Nacional que estaban extorsionando a una persona en Ciudad Obregón, en Sonora, a un presunto delincuente a quien le pedían dinero. Estos 3 elementos son marinos en funciones de la Guardia Nacional. La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional abrió ya una investigación en contra de estos 3 elementos marinos. Además, la delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora informó que los investigará por delincuencia organizada. Vamos ahora con esta información. El lunes presentamos la forma en que Italia está regresando ya a las calles después de la cuarentena, las medidas que están tomando, y Roma tiene otra nueva medida. Los trabajadores del aeropuerto Fiumicino están utilizando estos cascos, como los de Robocop, Ciro. ¿Ya los traen? Ya Sí. están en uso. Detectan la temperatura de las personas y a metros de distancia. Son 7 los metros que alcanza de lejos a detectar si alguien tiene temperatura alta. Este es el primer aeropuerto de Europa donde utilizan este tipo de tecnología que ya se usa en algunas ciudades de Asia. Y que seguramente se usará aquí pronto. Esperemos que así sea. Y esta mañana el presidente López Obrador dedicó gran parte de su conferencia a hablar sobre las noticias falsas en redes sociales. Dijo que está a favor de las redes sociales, las benditas redes sociales, pero no quiere que este medio se corrompa. Además, habló sobre la postura de Twitter.
Ayer hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No les puedo decir exactamente qué dijeron porque como no hablo inglés, la respuesta la pusieron en inglés y no pude enterarme. A ver si para la próxima la ponen en... Aquí está, mira. Ya la pusieron en... Twitter México. Ahí se traduce en automático en Twitter, Ciro, con un clic, con solo un clic. Y el presidente presentó un tuit de Twitter México que fue publicado desde el lunes. Además, en esta conferencia, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, habló sobre las campañas y teorías de conspiración en redes sociales. Bueno, ya no son tan benditas las redes sociales. Ni tan benditas. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Cristal. Las 12 organizaciones que forman el Consejo Coordinador Empresarial, entre otras Coparmex y el Consejo Mexicano de Negocios, dieron a conocer hoy una carta de navegación para terminar de enfrentar la crisis del coronavirus y salir adelante. Una carta de navegación también para evitar el cataclismo económico. ¿Qué es lo que proponen? Estas son algunas de las medidas, acciones inmediatas para solventar la crisis sanitaria, aumentar la disponibilidad y aplicación de pruebas, coordinar las estrategias de respuesta, garantizar el bienestar del personal médico. También presentaron acciones para minimizar el impacto de la crisis económica, entre otras, promover que las empresas apoyen a sus proveedores, instalar un consejo de emergencia económica, preservar empleos, proteger sectores más vulnerables, fortalecer la seguridad y fortalecer a la industria nacional. Y acciones, sobre este tema vamos a hablar al acabar el programa, acciones para reabrir la economía, entre otras, aumentar el número de pruebas, sistemas de seguimiento a contagios, definir mecanismos y tiempos de reapertura, apoyos económicos para el reinicio de operaciones y diseño de políticas de trabajo remoto. Se pide además reforzar los programas sociales, de los programas de seguridad social, desarrollar programas que detonen demanda nacional, que formalicen la economía, detonar la construcción, promover la inversión extranjera directa, fomentar la infraestructura, bajar las tasas de interés, convocar a una convención nacional hacendaria, impulsar medidas de trascendencia. En fin, David, un verdadero plan de gobierno. Más importante de que si al presidente le gusta o no, es necesario que lo tenga con el presidente. Yo hablé con Carlos Salazar, el presidente del CCE, y esto me dijo. Yo sí tengo la motivación y el entusiasmo de que sí. Yo le mandé al presidente las conclusiones desde el lunes pasado, junto con una carta donde yo le pedía una cita. Ya se me contestó diciéndome que dependiendo la agenda, quizás nos reciba la próxima semana. Yo esperaría tener la oportunidad de platicarlo con él y que, bueno, alguna de esas 68 ideas por México hagan sentido y que de alguna manera colaboremos y trabajemos todos en conjunto. Quizá lo reciba la próxima semana. Ojalá lo reciba. Ojalá yo lo reciba el imagino al presidente López Obrador mañana en la mañana diciendo no sirve nada eso que entregaron los empresarios. O no los quiero oír, la otra opción sería o no los quiero oír. Me lo imagino. Porque no son, o sea, no es un paquete que son, este 68 es las tablas de la ley y por ahí nos seguimos. Son el esfuerzo de un trabajo donde participó el gobierno, Particularmente estuvo activa la Secretaría de Economía en estos foros. Participaron legisladores, participaron empresarios. 135,000 personas estuvieron involucradas en el desarrollo de este documento. ¿Cómo la ven? Y lo que plantea el Consejo Coordinador Empresarial es, si gusta una, si otra o no, si gustan 10, está bien. Si gustan los 10 acuerdos que planteamos, las 3 fases que planteamos, va. Porque tenemos que pensar en cómo se va a reactivar la economía. Hay quienes creen, de una manera total y absolutamente equivocada, que el día que López-Gatell diga ya se acabó, se va a subir el switch y la economía va a volver a funcionar, bollante y todo eso, no es así. Primero, porque la apertura va a tener que ser gradual. Segundo, porque hoy las cadenas productivas están rotas y las cadenas comerciales. Piensa en un restaurante. Sí. Va a tener dinero para comprar todos los insumos, va a tener a todos los trabajadores, van a haber sobrevivido todos los prestadores de servicios, todos los proveedores. Entonces,
son medidas que buscan la reactivación y creo que lo más importante es el intento de buscar una alianza, gobierno, empresario, sociedad, todo mundo, para sacar adelante el país. Yo creo que eso es lo más rescatable, más allá de si las 68 ideas son buenas. Sí. Pero más en allá, general, ¿te gustó el documento? A mí me parece que es un documento total y absolutamente de sentido común y sí, me gustó mucho. Bueno, veamos qué dice mañana el presidente. Ojalá diga algo. Remátala, David. Los que están más o menos contentos son los de la industria automotriz. Sí, las ventas cayeron en abril al peor nivel desde 1997, pero ellos esperaban que fuera muchísimo peor. Más o menos la salvaron, al menos por el mes pasado. Si se cumplen los pronósticos, se acerca la hora de pensar en el regreso a las calles, las escuelas, los trabajos, los comercios. Un día cuyo arribo anhelamos como pocos en la historia, de nuestras vidas. Pero hoy no sabemos de nada parecido a una estrategia, llamémosla a una estrategia del regreso. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que si no se hace una buena gestión de reapertura, el riesgo de retornar al confinamiento, al encierro, es un riesgo real y la probabilidad es alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si en México se falla en junio, ojalá sea en junio, que si se falla en el regreso, quizá el quédate en casa se tendría que revivir en julio, en agosto. Y esa claustrofobia no será fácil que la soporten millones, que la soporten otra vez millones de ciudadanos, ni que la soporte la economía. Llevamos 2 meses y medio hablando de hospitales, contagios, angustia, dolor, hablando de muerte. Quizás sea hora de comenzar a cambiar esos términos por escuela, oficina, tienda, parque, camión, avión, restaurante, consultorio, gimnasio, cine, salud, vida. Quizás sea ahora, porque sí, vamos a salir adelante. Ánimo.